Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y como siempre es un gusto enorme estar con ustedes en una plática más, en un tema más que es de su interés. Siempre buscamos que sean temas que recurrentemente nos preguntan, tienen dudas sobre esta situación y en este caso es una situación que está ocurriendo frecuentemente precisamente por la gente que nos contacta, pues nos damos cuenta que a veces están cometiendo errores o están en situaciones difíciles por no haber planeado su cotización en modalidad 40. Y eso es algo muy, muy importante porque es su dinero, es su inversión. Entonces el tema de esta plática es que si vas a invertir en modalidad 40, tienes que planearlo, porque si no puedes perder tu dinero, puedes perder tiempo y puedes perder tu pensión o una mejor pensión. Si vas a cotizar en modalidad 40, planéalo, por favor. Contrata una planeación con personas dedicadas a esto, expertos. Vale la pena y como siempre yo se los digo, es una inversión, no es un gasto. Y uno de los puntos importantes en este proceso de planeación es el cotizar en modalidad 40, porque a veces se invierten cantidades muy grandes y aunque no sean cantidades muy grandes, se invierte tiempo también para lograr un buen resultado, que es lo que se quiere. Pero muchas veces no planeamos y creemos que con lo que escuchamos, con lo que nos dicen, a veces pues con lo que vemos, ¿verdad? Es bueno que se vean tutoriales y se los agradecemos, pero hay cosas que tal vez ustedes no tengan en cuenta cuando van a hacer esta inversión y se pueden cometer errores. Y este es uno de los puntos importantes en donde sí se debe de planear. Hay mucha gente que nos habla y nos dice, pues yo ya coticé un año al tope. Entonces ya nada más quiero que me diga cuánto es lo que yo voy a recibir de pensión. Y nos llevamos muchas sorpresas. Y es muy triste tener que decirles que aunque hayan cotizado al tope, pues su pensión no es lo que esperaban. Y vamos a ver algunos ejemplos en particular. De hecho, les voy a dejar una tablita que voy a mencionar los casos, ejemplos de verdad que hemos vivido y los casos, ejemplos para que ustedes se den cuenta de cuándo no conviene a veces cotizar en modalidad 40 y si lo hubieran planeado, si hubieran solicitado esta planeación, como yo siempre les digo, con números, con cantidades, pues se hubieran dado cuenta que no valía la pena en esa forma en que lo iban a hacer o en que lo hicieron, no valía la pena invertir ese dinero porque el resultado no era el que ustedes esperaban. Entonces, y en este caso, sí soy muy enfática en que tienen que planear. Cuando van a invertir en modalidad 40, sea un año, 2 años, 3 años, tienen que planearlo, tienen que tener esa guía en donde les digan cuánto es lo que van a pagar, cuánto es lo que van a recibir, de cuánto va a ser su inversión, en cuánto tiempo recuperan su inversión eh, proyectado. Nosotros en nuestra planeación de pensión, que siempre les comento que es muy completa, precisamente tienen pues los montos, por supuesto, de cuánto es lo que van a obtener de pensión, que es lo que más nos motiva y nos inquieta y es el dato que queremos conocer, pero van a saber pues cuánto es lo que van a invertir mensual, anual, inversión total, en qué tiempo lo van a recuperar, cuánto es lo que van a obtener de aguinaldo, cuánto es lo que van a obtener de pensión, una proyección a un periodo de tiempo en donde se van a dar cuenta que sus pensiones son millonarias efectivamente. Entonces, son datos muy importantes
que ustedes van a tener en sus manos, y precisamente aprovecho para comentarles que pues con mucho gusto nosotros los atendemos para hacerles su planeación de pensión, para cualquier asesoría antes de que se inscriban en modalidad 40 y ustedes sepan pues en qué consiste, qué es modalidad 40, qué ventajas, qué desventajas en su caso particular, en su situación particular. Lo platicamos directamente, lo platico con usted en cuanto a su situación particular para que se le realice su planeación. Como siempre les decimos, y es nuestro eslogan, que ustedes tengan la mejor pensión para ti. Ese es nuestro objetivo, que sea la mejor pensión para usted en particular, porque puede haber muchos casos diferentes y una pensión puede ser buena para alguien, pero no puede ser tan buena para otra persona. Entonces aquí, pues lo que hacemos es platicar directamente, yo platico directamente con ustedes sobre su situación y elaboramos su estrategia de pensión para que sea la mejor pensión para usted en su situación muy particular, con toda la información que requiere. Entonces, con mucho gusto, pues estamos aquí, saben que siempre nos pueden contactar a través de nuestro WhatsApp, que es el 55 49 13 53 19, o nuestro correo electrónico, que es capitalhumanorenovado@gmail.com, que siempre aparecen aquí al pie de nuestro video, y que en esos medios de contacto pues precisamente les podemos proporcionar la información que requieran sobre nuestras asesorías y sobre lo que ustedes requieren en particular. Y nos contactamos con mucho gusto, les hacemos su planeación de pensión, su proyección de pensión, lo que ustedes requieran en cuanto al tema de seguridad social. Y precisamente este tema es porque me ha preocupado que muchas personas pues toman la decisión, y está bien, hay que tomar decisiones, pero toman la decisión sin tener una consulta siquiera con algún asesor. Yo siempre les he comentado durante todas las pláticas que tenemos, es con quien usted decida, con quien usted le dé confianza, pero asesórese. Es muy importante, es una inversión para un proyecto de vida. Y este proyecto de vida es para tal vez una de las etapas más importantes, que es cuando pues es un poco más difícil, ¿verdad? Tener ya un ingreso por la edad, también la salud se puede mermar de alguna manera. Es una etapa muy importante. Entonces, el objetivo de esto es que todos ustedes que estén en este proceso de planeación, de pensión, lo planeen, y sobre todo si van a invertir en modalidad 40, porque hay muchas situaciones, yo se los he comentado, pero tenemos casos y desafortunadamente muy frecuentes ya de personas que nos hablan y que bueno, pues tenemos que tratar de cambiar esa estrategia para mejorar o para corregir esos errores, pero muchas veces ya no es posible. Les voy a comentar una situación de una persona que pues me dice, quiero mi cálculo, yo ya pagué modalidad 40, pagué un año topado, ¿cuánto es lo que voy a recibir? Y la situación es que pagando un año de modalidad 40, ¿verdad? Que si pagan un promedio de 80,000 pesos o un poco más en este año, pues es una inversión de una cantidad fuerte que le daba el mismo resultado que en su cálculo normal, sin haber cotizado ese año con modalidad 40, el cálculo resultaba en 3,500 pesos su pensión. ¿Por qué? Porque tenía muy poquitas semanas y sus sueldos eran muy bajitos. Entonces, cotizando un año en modalidad 40 al tope, un año, pues el cálculo aumenta, por supuesto, pero aumenta a 5,300 pesos por abajo de la garantizada. En cualquiera de los dos casos,
se le hubiera otorgado la misma cantidad que en este año es de 5,833 pesos. Si no hubiera cotizado, se le hubiera dado la misma. Esos son los casos, pero no nada más, son casos pues son casos particulares. Y en todas estas pláticas que hemos tenido, sabemos que si el número de semanas es bajito, hay que hacer una estrategia para que modalidad 40 nos ayude de la mejor manera posible. Entre más semanas se tenga, es mejor el resultado que se obtiene si se cotiza en modalidad 40. Pero entre menos semanas tengamos, el resultado de modalidad 40 merma mucho, disminuye. Entonces, debemos de tener en cuenta, pero hay que analizar casos, el caso particular. Cada caso, como siempre se los he comentado, es particular. Pero en términos generales, si usted tiene un número de semanas pequeño o de 500 semanas, que es el mínimo apenas, hay personas que tienen menos y que empiezan a cotizar en modalidad 40 topado, no por eso les va a dar una pensión mucho más alta. El número de semanas tiene que ver mucho. Entonces aquí, en términos generales, podemos hablar, y lo que yo les puedo comentar es que si tienen un número pequeño de semanas, analícenlo con mayor razón, hagan su planeación de pensión para que vean el resultado de su caso particular con números. Si tienen un número alto de semanas, seguramente, y cotizan en modalidad 40, seguramente el resultado va a ser bueno, pero también hay que analizarlo. Nos podemos llevar sorpresas. Sin embargo, esta podría ser el punto de referencia que tengan ustedes. Si tienen pocas semanas, 500 semanas, 600, hay que analizar su caso particular, hay que hacer cálculos para saber con cuánto va a cotizar. Si cotizando al tope, modalidad 40, en un caso como el que acabamos de ver, alcanza, a veces no rebasa la mínima, y por supuesto no nos conviene porque son inversiones que se hacen altas, hay que analizarlo, hay que calcular. Aquí hay que calcular, hay que hacer cálculos de estos números y de estas semanas. Entonces, el mensaje principal de esta plática es que si va a cotizar en modalidad 40, debe de realizar su planeación de pensión para que usted vea con números sus resultados. Es una inversión que vale la pena y es una inversión que va a tener un resultado positivo para el resto de su vida, porque usted va a tomar precisamente su elección de ese plan de pensión, de ese plan de inversión en modalidad 40, ya conociendo los números, el resultado que le va a dar. Así es como debe de registrarse usted en modalidad 40, con un plan. Sin un plan puede haber resultados pues muy tristes, que a veces se pueden corregir, aunque ya se perdió alguna inversión, pero a veces ya no se puede corregir. Y pues ya se invirtió y ya el resultado pues es el que se va a obtener de acuerdo a la acción que se realizó, al registro en modalidad 40 con lo que se hizo. Entonces, es muy importante porque estos cálculos en modalidad 40 y los cálculos para la pensión, que se hacen a través de una planeación de pensión, una proyección de pensión, dependiendo del caso, intervienen en ella muchos factores. La edad, las asignaciones familiares, el número de semanas, el salario promedio, los cálculos de acuerdo a los factores de porcentajes que intervienen. Muchos son los elementos que intervienen y a veces pues nada más se considera que pues si yo cotizo topado seguramente voy a tener una pensión alta y a veces no es así. Entonces hay que analizar, hay que planear, tienen que planear
Muchas personas de verdad que nos dicen, pues es que si yo cotizo topado, pues voy a tener, seguramente el resultado de mi pensión es de una pensión de más de 30,000 pesos o más de 50,000 pesos. No siempre es así. Hay que tener en cuenta muchos factores, como se los acabo de mencionar, y todos los factores son muy importantes, determinan esta pensión. Entonces, hablamos en este caso de, pues el factor principal en esta plática es que si usted va a planear, va a cotizar en modalidad 40, un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, como lo comentamos, planee, tenga su plan, tenga sus números, tenga sus cálculos, solicite esa asesoría, porque es muy necesaria. Modalidad 40 en términos generales es muy beneficiosa y nos da unos resultados muy buenos en términos generales, pero hay casos muy particulares, sobre todo cuando se tienen pocas semanas. Ese sería un punto. Hay que analizarlo muy bien. Hay que hacer esos cálculos para que no nos dé sorpresas. Y ese es el punto fundamental de esta plática. Sabemos que entre más semanas, más conviene modalidad 40. Si se tienen 500 semanas y se cotiza modalidad 40, aún así, al tope, 5 años, 500 semanas, pues no nos va a dar una pensión muy alta, nos va a dar una pensión de 9,000 pesos aproximados, un poco más de 9,000, pero esto cotizando 5 años al tope, con 500 semanas. Hay que tener mucho en cuenta eso. No es lo mismo si tenemos 1,000 semanas o 1,500 o 2,000. Entonces, el punto principal es, si va a invertir en modalidad 40, planéelo, contrate su planeación de pensión, su proyección de pensión, y si tiene un número de semanas no alto, con mayor razón. Ahí sí es una obligación el que tenga una planeación, para que usted vea con números cuánto es lo que va a recibir y no, pues no tengamos esa desilusión de yo pensaba que pues siempre cotizando en modalidad 40 pues obtenía yo una cantidad alta. Nosotros les hemos presentado precisamente lo que le llamamos tablas y ejemplos para que ustedes se den una idea, se ubiquen y tengan esa idea de cuánto es lo que pueden obtener, pero siempre va a ser necesario que se les haga un cálculo particular. En estas tablas, por ejemplo, de cotizar un año al tope con 4 años de sueldo mínimo, pues ya les da una gran visión o una visión de verdad amplia de cuánto es lo que pueden obtener. 2 años, tenemos tablas de 2 años al tope, 3 años al tope, 4 años al tope, pero siempre es recomendable que ustedes hagan o realicen y tengan en sus manos ese plan muy personal para cada uno, para que vean sus resultados muy particulares. Les voy a dejar una tablita para que la vean, no es necesario que la estemos viendo y se las explique, pero se las voy a dejar para que ustedes vean estos dos ejemplos de los que les voy a hablar muy concreto. Si una persona tiene 400 semanas y cotiza 2 años más, que le vamos a sumar pues 104 semanas, y va a llegar a 504 semanas, y va a cotizar estos 2 años al tope de este año 2022, que sabemos que el sueldo diario de este año es de 2,405.50 y que el pago mensual por este salario es de 7,366 pesos. Entonces, si estamos considerando que esta persona, repito, inicia con 400 semanas, cotiza 2 años al tope, está invirtiendo 2 años más, suma esas semanas que son 104 y llega a un total de 504 semanas, va a invertir un total de más de 170,000 pesos, 176,000 pesos. Es una cantidad fuerte. ¿Cuánto va a recibir?
de pensión. Va a recibir una pensión de 4,184 pesos aproximados. Ahí nos damos cuenta cuando no nos conviene invertir en modalidad 40, pero si no, como en el caso que platiqué hace un momento, si no hacemos este cálculo, pues el pensar es decir, bueno, pues yo voy a aumentar y voy a cotizar. Imagínense, yo invertí más de 170,000 pesos. ¿Cómo es que no voy a recibir una buena pensión? En este caso, recibiría una pensión menor a la garantizada. Otro caso similar tiene 500 semanas y cotiza esos 2 años en modalidad 40 al tope, con el sueldo diario de 2,405.50. Y va a invertir esa cantidad de más de 170,000 pesos, más de 176,000 pesos. La invierte 2 años también. Va a llegar, pues precisamente, si empezó con 500, pues ahí sí va a llegar a 604 semanas. Son 100 semanas más. Porque en el caso anterior empezó con 400 y en este caso con 500. ¿Y cuánto va a obtener de pensión? 5,761 pesos aproximados, menor a la garantizada. La garantizada es de 5,833 pesos y cotizó casi 180,000 pesos e invirtió 2 años y va a obtener en cualquiera de estos 2 ejemplos, que les repito, les voy a dejar esta tablita de estos ejemplos para que los vean. Van a obtener en los 2 casos una pensión menor a la garantizada. En esos casos es cuando no conviene cotizar en modalidad 40 en estas circunstancias y de esta forma. Es por eso que de verdad yo los invito, y ese es el objetivo principal de esta plática. Ya lo hemos hablado mucho, hemos hablado de modalidad 40, de muchas cosas, pero yo los invito de verdad a que sí realicen su planeación. Si van a invertir en modalidad 40, es obligado que realicen su planeación, aunque tengan muchas semanas, o aunque ustedes crean que el número de semanas que tienen es bueno para obtener una buena pensión. Inviertan en esa planeación de pensión. Porque lo van a agradecer en el resultado que tengan. Y recuerden que siempre yo les comento que el resultado es para toda la vida. Ese es el mensaje en esta plática tan simple, que es: si va a invertir en modalidad 40, debe de tener una planeación para que su dinero pues no lo tire, no lo pierda, no pierda tiempo y dinero. Ese dinero se va a perder porque no le va a ayudar en nada. En estos casos que estamos hablando, se pierde, se va a la basura ese dinero. Entonces, hay que planear, de verdad. Ese es el mensaje principal. Si va a invertir en modalidad 40, tiene que planear para que tenga un resultado exitoso. Yo, como siempre, bueno, yo les comenté, este tema es muy sencillo, muy simple, pero creo que es un mensaje muy importante que lo deben de tomar en cuenta. Y como siempre, yo les agradezco muchísimo su atención, agradezco muchísimo a toda esta gente, todos ustedes que nos contactan de tantos lugares, y siempre lo comento, y bueno, pues presumo, ¿verdad? Sí, de verdad, que nos da mucho gusto que nos contacten de tantos lugares de la República Mexicana, creo que de toda la República Mexicana, del extranjero, nuestros mexicanos que están allá, de Estados Unidos, de Canadá y de muchas otras partes, que nos da mucho gusto que nos contacten, que los estamos apoyando para que pues tengan su pensión, aunque estén en el extranjero, y que pues muchos de ellos piensan regresar a México y que tengan esa base económica que los va a ayudar. Entonces es un gusto enorme, de verdad, que nos contacten, que nos contraten en nuestros servicios. Y como siempre, les agradezco muchísimo a todas las personas que se suscriban. Suscríbanse, nos ayuda mucho, nos apoya. Si no se ha suscrito, suscríbanse, por favor. Suscriban a su familia, a sus amigos. Díganles que se suscriban, compartan estos videos. Si consideran que a alguien les puede ayudar esta información, nos da mucho gusto también, y agradezco
de corazón todos estos comentarios que nos hacen tan bonitos, gente tan bonita que somos los mexicanos, ¿verdad? Entonces, yo les agradezco muchísimo esos comentarios, nos motivan, las personas que nos contactan, que pues a veces sí se satura, ¿verdad? Los números de contacto, pero mándenos un WhatsApp y siempre se los vamos a contestar para darles la información de los servicios, de cómo nos pueden contactar. Como siempre les agradezco infinitamente. Aquí aparecen los datos de contacto y buenas tardes.